Buen día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las iglesias históricas protestantes. Ayer había hecho un vivo, pero tenía tan mala señal que tuve que borrar el vivo. Y bueno, hoy un poco vamos a tratar de desarrollar las diferencias que se dan entre el protestantismo histórico y el catolicismo. Podemos decir que con la ruptura de la iglesia con Martín Lutero, el luteranismo va a arrastrar todavía muchas cosas del catolicismo, porque Martín Lutero era un monje agustino. Por ejemplo, los luteranos, que hasta hoy en día ellos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque ellos lo van a llamar la Cena del Señor, pero ellos creen en la presencia real. Pero va a haber una diferencia entre lo que es el luteranismo y el catolicismo con respecto a la Sagrada Eucaristía. Nosotros como católicos creemos en la transubstanciación, ¿no? Que el cuerpo, que el pan y el vino consagrado deja de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos que está la presencia real ahí, ¿no? Cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. En eso creemos. ¿Qué es la transubstanciación y cuál es la diferencia que se dan con los luteranos? La transubstanciación es un término filosófico utilizado por primera vez por Aristóteles. Acá no importa tanto el tema filosófico, pero sí no podemos negar que la filosofía sirvió para explicar y fundamentar qué es lo que ocurre cuando en la misa el sacerdote consagra el pan y el vino. El término de sustancia y accidente, uno tendría que entender esos conceptos filosóficos. Aristóteles, por ejemplo, va a mostrar que hay cambios que se dan en la naturaleza. Esos cambios pueden ser sustanciales o pueden ser accidentales. Estos de accidentales no tenemos que entender en el sentido de accidente o algo que, sino de secundario. Ahora voy a explicar un poco cuáles son los cambios sustanciales que se dan en la naturaleza y cuáles son los cambios accidentales. Y de ahí vamos a llevar al ámbito religioso, al ámbito de la Eucaristía, para entender un poco qué es lo que ocurre en la transubstanciación que creemos nosotros en la Eucaristía. Los cambios accidentales, va a decir Aristóteles, son los cambios secundarios. Y vamos a retratar que yo tengo un termo acá. Este termo es blanco. Pero si yo compro una calcomanía negra o un dibujo y la estampo, le pongo una estampa ahí, el termo va a sufrir un cambio, pero ese cambio solamente va a ser accidental, porque el termo sigue siendo termo, sino simplemente cambia los accidentes, los secundarios. Inclusive yo lo puedo pintar de negro, inclusive le puedo sacar la tapita. Sufre cambios accidentales, cambios secundarios. Como así, si yo agarro este apunte, lo corto, va a quedar más
reducido, pero es un cambio simplemente accidental. Ese es un cambio accidental para Aristóteles. Sufre un cambio, pero la sustancia sigue siendo la misma, porque es un cambio secundario. En el caso de si yo la camisa la tiño, no sé, de azul o de rojo, por decir, la camisa va a seguir siendo camisa, pero va a sufrir un cambio accidental, un cambio secundario en el aspecto más que nada. En cambio, este apunte, si yo agarro y le prendo fuego, ponele, se quema todo. Ese cambio Aristóteles lo va a llamar cambio sustancial. ¿Por qué? Porque estas hojas, este apunte, va a dejar de ser apunte para pasar a ser cenizas. Entonces cambia sustancialmente la cosa. Las hojas van a dejar de ser hojas para pasar a ser ceniza. El cambio es sustancial. Deja de ser lo que es para pasar a ser otra cosa. Por eso, en la Eucaristía, nosotros creemos que hay un cambio sustancial, porque el pan que vemos deja de ser pan, literalmente, y pasa a ser cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y pasa a ser la sangre de Cristo. Cambia la sustancia, pero se mantienen los accidentes. En los ejemplos que yo estoy dando no se mantienen los accidentes, pero hay ejemplos donde uno puede llegar, inclusive en la misma naturaleza, en donde algo cambia sustancialmente, pero se sigue manteniendo los accidentes. Vamos a ir a un ejemplo para que se entienda cuándo se da un cambio sustancial, pero se sigue manteniendo los accidentes. Por ejemplo, cuando algo fallece y nosotros asistimos a su velorio, nosotros seguimos viendo a la persona tal cual es, pero la persona ya no está ahí. Sufrió un cambio sustancial. Vemos los accidentes del cuerpo. El fallecido, el recién fallecido está entero. Está todo su accidente ahí, la corporalidad. Pero ya el espíritu ya no está. Hay algo sustancial que cambió ahí. Por eso decimos, acá están los restos de fulano de tal. Porque ya no está la persona ahí. Solamente está el cuerpo. Y entonces vemos que hay un cambio sustancial ahí. Aunque parezca que está, ya no está. Ese que falleció ya no es solamente el cuerpo. Entonces ahí vemos que hay un cambio sustancial. Es lo mismo pasa en la Eucaristía. Nosotros seguimos viendo el pan, seguimos viendo el vino, pero ya dejó de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Esto podría ser uno de los ejemplos que podemos ver que se sigue manteniendo los accidentes, pero cambia la sustancia. La sustancia no siempre es eh, algo palpable, algo sensible y demás, ¿no? Puede ser lo esencial de cada cosa, ¿no? Por eso también sustancia uno puede también asociar con el tema de esencia. Entonces, a veces esto que vemos, por ejemplo, yo de acá a 10 años o a 20 años, ponele que me salgan canas, va a haber cambios accidentales en mi cuerpo. Pero voy a seguir siendo yo, no hay un cambio sustancial en mí. En ese sentido, hay una diferencia en los que son los cambios accidentales y los cambios sustanciales. Bueno, el luteranismo y esta iglesia histórica protestante, ellos van a creer en la presencia real, pero ellos van a creer en la consustanciación. ¿Qué es la consustanciación? La consustanciación es que Jesucristo se adhiere al pan, pero el pan sigue siendo pan. Está la presencia real, el pan es esto, Cristo viene y se adhiere al pan, por eso consustanciación, pero el pan no cambia, no deja de ser pan. Y que esa presencia es solamente en el momento donde se celebra la liturgia luterana. Cuando ya se termina, también la presencia ya no está. Nosotros seguimos creyendo que una vez el pan y el vino se consagra, se guarda en la sacristía y sigue estando la presencia real. Porque nosotros creemos que se transforma
esos elementos sensibles que nuestros ojos pueden palpar, seguimos viendo pan y vino, pero ya dejaron de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre. Ya está la presencia real de Cristo sacramentalmente. La diferencia también que radica con nuestros hermanos luteranos y después las iglesias históricas que siguen, protestantes, es que ellos no creen en el sentido sacrificial. Nosotros creemos que se da el sacrificio de una vez y para siempre, pero lo que hacemos es eh, hacer memoria de ese sacrificio, ¿no? Traerlo, hacerlo presente. Ese sacrificio que se ejecutó una vez y para siempre, nosotros la hacemos presente. Así que bueno, esas son algunas de las diferencias. Después